protagonistas son ellas, soy la docente María Palacio del Colegio Lourdes. La experiencia es única, inolvidable para lectoras como las que tenemos acá, adolescentes que han soñado mucho con tu historia y también tienen muchas inquietudes, mucho por compartirte, y simplemente agradecerte por aceptar y por estar aquí entre nosotras. Somos Colegio de Mujeres, por ahí has visto varias chicas, son todas de mujeres, y ellas tienen la palabra, así que gracias nuevamente y que sea un día inolvidable para todos nosotros. Buenos Gracias. días, señor César Yumam. Nosotras, estudiantes de cuarto de secundaria y segundo de secundaria, y Miss María, es un honor y privilegio tenerlo y recibirlo a usted, escritor de la obra Amo, una hermosa obra que a título personal me encantó. Gusto recibirlo y poder conversar y hacerle preguntas, inquietudes, dudas y comentarios acerca de su increíble obra. Espero lo disfrute y bienvenido. ¿Cómo se inspiró usted al escribir esta obra? O sea, Bueno, realmente esta obra surge de varios aspectos, creo yo, pero o sea, principalmente porque a mí me gusta mucho YouTube. Yo, o sea, cuando tenía su edad, hace mucho, mucho, yo veía mucha televisión, o sea, no era tanto la época de ver el streaming, entonces tenía que apartar mis horas para ver televisión. Pero o sea, en la actualidad, o sea, por ejemplo, yo miro las películas, esa es una de mis bromas que hago con la gente, les digo, yo quiero mirar las películas como que fueran series, porque realmente no tengo tanto tiempo como para sentarme y ver una película, dos películas, algo que antes sí tenía. Entonces me entretiene mucho YouTube porque tiene videos que son cortos. Entonces ahí creo yo que hay un recurso y hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, hay cosas muy interesantes que pueden ser de, no sé, de documentales, de creepypastas, incluso de chismes, o sea, hay de todo. Y esa es parte de la creación del personaje. Ante Y todo, aparte señor de eso, César, y agradecerle porque está aquí presente y nos está dando un poco de su tiempo para responderles nuestras preguntas y dudas. En primer lugar, quería decirle que su obra me gustó mucho y al momento de leerla se me hizo muy fácil, entretenida y divertida de leer. Y mi pregunta va dirigida al momento de escribir. Sé que varios escritores muchas veces cuando están redactando su obra, hay algunos momentos en los que se llegan a bloquear o las palabras no fluyen fácilmente. Entonces quería saber si a usted le pasó eso al momento de escribir Ambu o durante todo el tiempo de redacción las cosas fluyeron naturalmente. gracias, Daniela. Fíjese que yo, ¿cómo decirlo? Puede ser que la gente se bloquee, pero hay varias razones por eso. Yo una vez estaba en un grupo de escritores, era un conversatorio y yo creo que le caí mal a todos porque cuando me dijeron que cómo hacía para desbloquearme, yo dije, nunca me he bloqueado. Y pensaron que estaba molestando a los demás, pero no era molestar, era cierto, porque existen varias formas de escribir. Y por ejemplo, existen llamemos las más conocidas o las que más utiliza la gente es cuando dice que es por inspiración, ¿verdad? O sea, yo me inspiré y me senté a escribir. Entonces, si hizo así, pues posiblemente no va a tener ningún bloqueo porque no está escribiendo a la fuerza, sino lo está haciendo porque se le ocurrió algo. La otra es escribir por oficio, que eso es muy común, por ejemplo, a veces en escritores famosos, escritores que pueden darse el lujo de vivir solo de la literatura, como en mi caso no pasa, yo soy docente, entonces vivo soy consultor educativo, eh, consultor de redacción, o sea, hago muchas cosas, entonces no tengo tanto tiempo como para decir voy a ser un escritor de oficio que va a escribir en la mañana 4 horas y en la tarde 3 horas, o sea, 7 horas diarias. Y entonces si ese fuera mi ejercicio diario, posiblemente me bloquearía en algún momento porque estoy forzando como la maquinaria creativa, lo cual no precisamente, al menos a mí me resulta provechoso. Como dije, tengo que hacer otras cosas. Entonces lo que yo hago es que planifico mentalmente qué es lo que tengo que escribir. Entonces, por ejemplo, este libro Ambu tenía, digamos, fue una escritura
yo sé que no es un libro tan extenso, pero llevó aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses. O el primer borrador salió en menos de un mes, salió como en unas 2 semanas quizás, y es porque antes de sentarme a escribir yo lo había pensado. Y no era mi primera vez también escribiendo un libro para un público específico, que eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque como usted me decía, o sea, y me parece a mí algo, una meta alcanzada, digamos, porque usted me decía que fue un libro fácil de entender, o sea, que el lenguaje era asequible, no era un lenguaje súper elevado o complejo que tal vez no le iba a aportar al texto, que pasa muchas veces también, sino que era un lenguaje para un público juvenil que se pudiera leer rápido y entonces, al tener yo ya todo eso pensado, sentarme a escribir no es tan difícil, ¿verdad? Quizás la parte más complicada es pensarlo, pero si uno hace esa planificación de la escritura, es más sencillo. Entonces, esa fue la manera de escribir. Entonces, creo yo que no tuve momentos de bloqueo o algo, porque tampoco como dije, esfuerzo la maquinaria, no escribo por inspiración, tal vez hablando un poco de que sí pasa, ¿verdad? Que a uno de repente se le ocurre algo, le dan de ganas de escribir, tomo notas, pero no precisamente me siento a escribir el libro porque creo yo que a veces, a pesar de que hay cosas emocionales, también uno tiene que hacer ese alejamiento entre lo que uno siente, lo que escribe y lo que al final entrega al lector. Ujú. Muy buenos días, señor César. Mi pregunta es, ¿por qué decidió darle ese final a Amo? ¿Por qué terminó así? ¿Por qué hizo un servicio comunitario? La respuesta es más compleja de lo que uno piensa, porque, miren, muchas veces uno ve películas y son bastante, no es que yo tenga algo contra el cine, me encanta, pero generalmente es como el recurso que uno tiene más a la mano. Al menos en Guatemala no es tanta la gente que lee, entonces quizás por eso es mi referencia al cine. Muchas veces nos plantean el bien y el mal, o sea, son dicotomías fijas, el bien y el mal, lo negro, lo blanco, la luz, la oscuridad, y no hay matices. Entonces, parte de hacer que, parte que usted menciona, lo que quería demostrar es que esa dicotomía del bien y el mal no precisamente es lo que uno espera siempre, porque Ángel, de una manera u otra, no estaba rompiendo las leyes. Sí, o sea, él estaba haciendo, digamos, aunque para, para mí o para el lector o para alguien más, él estaba haciendo lo correcto, lo estaba haciendo de forma ilegal, estaba haciendo, o sea, de una u otra manera estaba rompiendo las normas de la ley y eso es algo que a mí me gusta hablar mucho porque, miren, o sea, las normas existen por algo, o sea, muy diferentes que nosotros estemos de acuerdo, que consideremos que hay mejores, pero como nosotros no hemos llegado al punto de ser los que estamos legislando, de los que estamos creando o decretando las leyes, no podemos simplemente saltárnoslas porque no estamos de acuerdo. Se van a la cárcel. En cambio, si uno es menor de edad, lo que sucede es que lo regresan con los padres. Y dependiendo del caso, puede ir a una correccional. Pero dense cuenta, la palabra es correccional. Entonces uno puede salir de ahí cuando cumple 18 o cosas así. O sea, las sentencias son menores. Yo sé que en Latinoamérica las correccionales son fatales, así que de igual manera era un castigo el que él tenía que recibir. Como dije, es por esa la razón. O sea, aunque uno haga cosas buenas a veces, no precisamente todo va a estar bien, ¿verdad? Puede que uno termine perjudicado. Pero ya después investigando un poco, que es algo que me gusta hacer a mí, investigar bastante ciertas cosas, me di cuenta de que, por ejemplo, en la municipalidad de allí, se
bueno, en todo Guatemala, pero ahí específicamente se dedica cierta cantidad de dinero al año para la reconstrucción de monumentos. Pero si uno va a ver esos lugares, pasan años y años y años y no se remodela nada, pero el dinero se ejecuta. O sea que ese dinero está siendo desviado de alguna manera. Entonces, que yo tomara fotos, eso era una evidencia de que no se está cumpliendo con eso y el dinero se está perdiendo. Entonces, de ese tipo de episodios es donde va surgiendo AMBU y va conformando, ¿verdad? Porque se dan cuenta, Ángel, en cada uno de sus videos va dando como nuevas noticias o nuevos detalles de lo que es la corrupción en esta ciudad en la que él vive. Como para que hagas una nueva historia. Mire, respondiendo a la pregunta, y también me había dicho lo de la ciudad de los peces. Fíjese que la ciudad de los peces está centrada un poco, ese es un poco más de fantasía en una situación que hay una ciudad donde los ríos flotan, o sea, el agua está corriendo en el cielo, pero de repente los ríos desaparecen. Entonces un grupo de chicos deberían de resolver, no resolverlo, pero sí se entrometen porque les llama mucho la atención y sobre todo gira en torno a un personaje que perdió a sus amigos en un accidente. Entonces él está como dudoso de realmente si algo de lo que él está haciendo tiene sentido, ¿no? Parte de esa búsqueda va a ser lo que pasa en el libro. En cuanto a si va a haber segunda parte de ambos, yo creo que me gusta más que los lectores piensen que es lo que queda pendiente en el libro. Yo creo que es sobre todo esa mi intención. No tengo pensada, planificada. O sea, en mi mente yo sé qué pasa después, pero escribirlo yo creo que no está en Adelante, mis Angie. planes. Muchas gracias, Miss. Bueno, más que todo saludarlo. Muy buenos días, señor Sayumán. Es un honor hablar con usted. Y bueno, en mi caso no voy a hacerle una pregunta, voy a contar la experiencia que tuve yo al leer el libro Ambu, ¿no? Y es algo curioso porque usualmente yo me considero una lectora, leo bastante y mi género favorito mayormente se en torno a lo que es el romance. O sea, leo muchos libros enfocados en el romance, no suelo leer libros de fantasía o de drama o de misterio. Entonces, cuando diseñé el año escolar, empezamos el taller de lectura y ahí fue donde poco a poco empezamos a leer libros que no tanto se entornaban en el género de romance, ¿no? Y ese es el caso de Ambu, en donde pues es un libro que personalmente lo considero no como un libro de drama y misterio, y ha sido uno de los primeros libros que he leído así porque llevo desde el 2020, ¿no? Que estoy enfocado en leer libros de romance y más no de... Pues ya te dije el nombre, ese libro de Ambu, de César Yumán, es uno de los mejores libros que he leído de verdad. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de ese libro? Que toca temas pero tan importantes como la corrupción de un país. Y es un tema que muchos libros deberían tocarlo, pero quizá algunos los toquen de manera inadecuada, pero este libro los toca con una certeza impresionante. Toca también temas de la tecnología, un poquito de romance, quizá un poco de drama, y creo que es perfecto para ti. Así que ve corriendo y busca a Ambu, porque estoy segurísima de que te va a gustar. Cierto punto a otro es mala y puede terminar hiriendo a muchas personas sin quererlo. Entonces me gustó mucho el hecho de que Ambu, a pesar de todas las consecuencias que tenía y a pesar de todos los problemas que tenía encima, nunca dejó de buscar la justicia para su país, nunca dejó de sacar esos videos, de publicar esos videos donde contaba la verdad, o sea, y en el último capítulo, casi en los últimos capítulos, ¿no? Donde la policía ya lo empezaba a perseguir, a pesar de todos esos riesgos que tenía, nunca dejó de buscar la verdad, nunca em, dejó de lado la idea de poder seguir sacando a la luz toda la corrupción que había en su país, y eso creo que fue la parte que aún más me gustó. Yo le digo que siempre tenemos un poeta, un escritor, ¿no? Oculto, ¿no? Y yo creo que muy bien acá, tecnológicas ellas, ¿no? De la generación Z lo tienen clarísimo, ¿no? Y tienen ese espacio y yo creo que Angie tiene mucho futuro con su espacio digital, ¿no? Que ella ha
ha Bueno, mi creado este pregunta año. era, ¿con qué personaje del libro usted sintió como más conexión y si alguno de ellos fue basado en hechos reales? Gracias, Guadalupe. Mira, que creo que él no tenía a su padre cerca en esos momentos, pero sabía que estaba por ahí. Y eso, de una manera quizás un poco bizarra, no lo deja a uno hacer un luto. A mí personalmente, o sea, yo no he llorado, o sea, la gente que me conoce me dice, ¿por qué no has llorado? Yo es como, no sé, es que no llego todavía a asimilar eso. Entonces, parte quizás de esa idea es colocar a un personaje el cual estaba pasando una situación similar, no la misma, ¿verdad? Pero parecía. Quizás eso es lo que va en los personajes, como dije, mi afición por YouTube, mi gusto por la literatura, de hecho no es casualidad que se mencionen ciertos libros ahí, que son libros que a mí me gustan mucho. También me encantan los bonsai. Yo en los, ¿qué? No sé, últimos 8 años me he dedicado a hacer bonsai, a comprar bonsai, coleccionar bonsai. Entonces, eso es algo que aparece. No sé si se dieron cuenta, los personajes tienen nombres de árboles. Por ejemplo, el periodista es Quercus, que es un encino. Pira es una piracanta, que es otro tipo de árbol, de arbusto en realidad. Eh, la contraparte de ángel es rama, o sea, rama de árbol. Pero también o sea, hay varias cosas. Por ejemplo, hay un teórico que es uno de los teóricos de cabecera de Latinoamérica, de la literatura, que se llama Ángel Rama, que es argentino, si no estoy mal. Ah, no, uruguayo, si no estoy mal. Y él, y justo esos son los dos nombres de las contrapartes, uno es Ángel y el otro es Rama. O sea, buscar que en qué está basado específicamente de cosas reales, yo creo que prácticamente todo el libro, como decía, desde la corrupción a todo esto. Pero usted mencionaba también el personaje que más me llama la atención a mí, o que más Miren, yo sé que ahorita se va a llevar una sorpresa, porque no es Ángel, no es Sabine, no es Alex, es quizás Arce, que Arce también es otro tipo de árbol, ¿verdad? Que es el policía, porque él era un policía corrupto, sí, sí, ¿verdad? Él estaba encargado de que en cuanto, no tenía que capturarlo, y cuando viera a Ambu lo tenía que eliminar, pero cuando tiene la oportunidad de hacerlo, no lo hace, o sea, lo deja ir. Y uno no entiende si no lo hace porque Pira le tomó cariño a Pira o porque él realmente comprende qué es lo que está haciendo Ambu. Pero esa es una manera de ver, porque, como dije una vez, viven escenarios tan difíciles en Latinoamérica que considera que las cosas a veces no tienen remedio o que la gente no tiene remedio. Y no, la gente también puede cambiar. Lo que pasa es que es difícil y no siempre está dispuesta a hacerlo. Entonces yo quería dejar así como ese personaje ahí que al principio se pintaba como lo peor, ¿verdad? Y que era un enemigo y al final, justo cuando tiene su oportunidad, Una no lo característica hace. de su libro, ¿no? Porque me llamó mucho la atención y es como que lo leí muy rápido, por lo mismo de que me gustó. Y sí quería hacerle una pregunta sobre Sabina, porque es que no hay en cierta parte un capítulo de Sabina, porque cómo es que ella se llega a enterar de que Ambu era ángel, cómo es que le cuenta a su prima Pira, y es como que preguntas acerca de Sabina, porque es que no hay un capítulo específico de ella. Primero, gracias por su pregunta, Ariana. Desde el epígrafe del libro, yo creo que es algo así como Sabina solo sabe ir hacia la oscuridad, creo que es lo que dice el epígrafe, algo así, ahorita no me recuerdo bien, pero es quizás, uno, el misterio, y es eso, ¿verdad? Ella poco a poco va desapareciendo, es esa idea como de cuando uno va olvidando, todo se va volviendo más oscuro, ya no lo recuerda, ya no está en la luz, ¿verdad? La luz es lo que nosotros tenemos enfrente, quizás. Entonces, parte de no escribir un capítulo desde la perspectiva de ella o que ella hablara en algún momento, era dejarla como ese misterio. Y en lo que usted pregunta, ¿por qué ella se da cuenta de eso? Es porque cuando uno conoce realmente a alguien, o sea, lo mira, o sea, ve un video, por ejemplo, a alguien, aunque uno no le esté dando la cara, sabe quién es. Buenos días, César. Es un gusto tenerlo acá. Y pues, mi pregunta es, creo que ya creo la ha respondido más o menos, pero es ¿por qué le puso Ambo? Si fue por una referencia a lo de
Corea, Japón, no sé muy bien de dónde es el nombre. Pero ¿por qué la razón de ambos? Sí, gracias a Yasmin, a Yasmin. A ver, espero haberlo dicho bien. Sí, como les dije, o sea, y yo creo que eso es a veces algo que la gente pierde o no lo entiende muy bien, porque, por ejemplo, yo he leído a los autores clásicos griegos, ingleses, he leído, por ejemplo, a todo lo que he encontrado de la mano de Latinoamérica, o por ejemplo en la actualidad he leído autores noruegos, o sea, cuestiones muy, llamémoslo, intelectuales, de culto, o que la gente va a valorar mucho académicamente. ¿Verdad? De hecho, doy clases en la universidad, o sea, es como, son cosas que son valoradas en ciertos aspectos. Pero parte de lo que yo soy es que a mí desde pequeño me ha gustado mucho el anime. Entonces, parte de incluir eso, que a ver, como dije, tiene también su parte teórica, académica y demás. Por ejemplo, en Japón es un mangaka, es alguien respetadísimo, ¿verdad? Es alguien que crea los mangas. Pero aquí a veces viene a Latinoamérica y es como, ay, esos dibujitos chinos, o sea, ¿verdad? Ni siquiera se hace la clarificación y es por el desconocimiento que hay. Entonces yo al menos en mi literatura, o sea, en lo que escribo, trato de incluir un poco de todo esto que a mí de una u otra manera me ha ayudado a ser quien soy. Positivo o negativo no lo sé, pero ahí está. Entonces sí, Ambu, si uno, ¿cómo es? Analiza la descripción del personaje, es Kakashi Ambu, que es un personaje de Naruto, es un anime, y que también es un manga. Ujú. Eso sería. De hecho, la portada del libro, no sé si es la misma que ustedes leyeron, no sé si alguien lo tiene por ahí, pero es una máscara de Ambu, ¿verdad? Que es parte del anime. Entonces, cuando se hizo la portada, contrataron a un chico que también le gustaba el anime para que él buscara como la manera de conectar eso en el libro. Entonces ahí salió finalmente la máscara. Quiero Y recalcar mucho creo que que me gustó la parte que usted le da mucha importancia a lo que es la familia, ¿no? El caso de Alex, el caso de Alex que tenía con Ángel, ya que Ángel no quería que ser descubierto, no quería seguir publicando, ya que no quería afectar a su familia, a su mamá, a su prima Alex, inclusive la amistad, ¿no? Aquí en el caso de Pira, en el final me sorprendió mucho que Alex valorara tanto esa amistad que tenía con Pira y no lo abandonara, porque él pudo haber escapado, pudo haber, entonces, pero él decía, voy en contra de mi moral, voy en contra de lo que digo yo con mis videos, porque si estoy publicando algo sobre la corrupción, voy en contra si yo abandono aquí a mi amiga Apira. Entonces, me gustó mucho que usted recalcara mucho lo que es la amistad y la familia, y cómo aquí se recalca mucho lo que también es la participación ciudadana, todo lo que es acerca de la corrupción, cómo las redes sociales influyen aquí entre nosotros y cómo es que usted, me encantó la parte como usted colocó las partes de como en Twitter, los comentarios de las personas, ¿no? A ver, cómo usted colocaba los mensajes de amor que dejaban a las personas hacia Alex. Y quiero recalcar que me gustó mucho su obra y que me encantó mucho leerla y fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias. Muy bien, Andrea. Bueno, lo leí una vez y después lo volví a leer, como hasta la mitad me he quedado, porque me gusta releer dos veces porque como vas leyendo toda la historia y al final te enteras de cosas y cuando lo vuelves a leer empiezas a relacionar todo lo que en realidad pasó al final. Me interesa mucho eso, entonces siempre lo leo como 2 o 3 veces los libros que yo leo. Y me gustó mucho cómo funciona como la mente de Ángel. Siento que van mucho acorde con lo que es la desrealización y siento que siempre buscaba como algo en que situarse y cuando se fue Sabrina fue como que si su mundo se destruyó y lo que intentó hacer es más bien coger otro eje que era su familia. Ya yo voy a hacer esto o no voy a intentar rescatar todo solo por mi familia. Siento que no se priorizaba a veces él, sino a los demás, y también que se desvinculaba de los demás. Siento que tiene todo que ver con el trastorno de desrealización y tuvo una temporada de depresión, me parece. Y que hasta sentía que no se quería pegar tanto a Alex para que no le doliera o algo así. Siento que se desvinculaba mucho con las personas y eso me parece muy interesante.
Buenos días, señor Totalmente de acuerdo. César. Bueno, comentarle que su obra me gustó bastante y bueno, al final no nos dice mucho, nos deja como un final alternativo y está bien, pero creo que es inevitable no pensar en un final para Pira. Y la verdad yo me quedé muy emocionada por saber qué pasaba y para ser sincera quería que, no sé, que pasara algo con Pira y el profesor Rosales. Entonces quería saber si usted pensó en algún momento, no sé, escribir algún final para Pira, si se quedaba sola, o con el agente Arce o con el profesor. Gran pregunta. Por lo que estaba haciendo, o sea, por lo que interactúan ellos, es, por decirlo así, era como su pareja ideal, Arce, ¿verdad? Porque los dos son policías. Al final, Arce hace lo que tenía que hacer, la ayuda, etcétera. Y sí, estuvo en planes, pero también, como dije, era extender más el libro y dar detalles que prefiero que los propios lectores encuentren. Y, pero ahí está la otra, como se dicen, pero, Rosales o sea, él prácticamente también insinúa en algún momento que él cuando se fue, le dolió porque ella se quedó y cuando regresó por ella, o sea, estaba eso. Y ahora que estaban más cerca, era lo único que yo quería con el libro, acercarlos, ¿verdad? Acercarlos, y ya con eso para mí era suficiente. Porque, como dije, bien, yo aquí sí soy el adulto del salón, les llevo muchos años a ustedes. Y uno a veces quiere a alguien y ese alguien no siempre va a estar con uno, pero no porque sea mala persona, no porque no nos quiera, no porque nos odie, sino, o viceversa, sino porque, o sea, no se puede, o sea, no, por alguna razón no se puede. Entonces, lo único que yo quería lograr con el libro era acercar los personajes, como dije lo de Sabina, que ella se quedara, como que uno entendiera que siempre había estado al pendiente de lo que pasaba con Ángel, pero ya lo que sucede antes o después va a quedar siempre en la mente de ustedes. Creo que adolescentes como ellos son capaces de transformar su propia realidad y su sociedad y, ¿por qué no el mundo decirlo, no? No son utopías cuando realmente se tiene esa fuerza de voluntad. Me gustó las participaciones y sobre todo cuando habla de amor, ¿no? Es verdad lo que dice mi estimado amigo. Nuevamente, nuestro agradecimiento del Colegio Nuestra Señora Lourdes hacia ti, sobre todo de las chicas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Recuérdense, los libros, ¿cómo es? Los escritores eran los youtubers de antes. Así que hay que leer, siempre hay que leer. Cuídense mucho, de verdad, gracias a todas por haber leído, por todo lo que me dijeron realmente. Y créeme, para mí resulta también muy valioso escucharlos, principalmente cuando son comentarios sinceros, honestos. Así que, de verdad, qué bonita experiencia haber estado con ustedes. La vida. Y esa es una recomendación que yo le haría a cualquier persona, sea observador. O sea, uno tiene que ser una persona observadora. Y, por ejemplo, yo no sé, yo creo que no les dije al inicio, pero yo soy maestro en la universidad, pero también en un colegio. Entonces atiendo o comparto, mejor dicho, con alumnos de más o menos la edad de ustedes. Y, o sea, es solo con ver a uno de sus alumnos ya sabe qué hicieron. Ya, o sea, ya se están así. Entonces, quizás por eso en el personaje se nota eso, ¿verdad? De que realmente uno sabe, o sea, uno sabe, y él lo dice en algún momento, ¿verdad? Que Rama, que es como la contraparte, ¿verdad? Es muy bueno en tecnología y sería capaz de hacerlo, pero dice no es el mejor, ¿verdad? Y ahí da como la alusión a que es Alex. Ustedes han visto un meme que anda circulando que dice, si me conociste antes de los 20 años, solo conociste mi temporada 1, ¿verdad? Porque uno tiene en su vida varios cambios, ¿verdad? Y va evolucionando. Así que gracias por su comentario. Gracias a usted por responder mis preguntas. Bueno, ¿usted alguna vez, al igual que su personaje principal, ha querido abrir un canal de YouTube? Bueno, le pregunto esto porque a veces los autores plasman su experiencia a través de sus obras y quería saber eso.
Gracias, María Fernanda, por su pregunta. A mí me encanta YouTube. Yo creo que eso es parte del hecho de que haya elegido un youtuber como personaje, porque pudo haber sido otro, ¿verdad? Pudo haber sido otro medio. Si lo hubiera pensado, no sé, pudo haber sido otra plataforma incluso, o sea, pero a mí me encanta YouTube. Durante un tiempo hicimos unos, con gente bueno, de que estudió literatura conmigo, hicimos algunos videos sobre ciertos escritores y los fuimos subiendo, pero yo creo que esa sería toda mi experiencia en YouTube. Ujú. Y bueno, por último quería mostrarle mi máscara de Ambu, que yo también hice. Lujo. Y la verdad, me gustó mucho la máscara. Ya también me vi el anime de Naruto. Y pues cuando vi la máscara dije, oh my God, es Naruto. Y pues me gustó eso. Felicitaciones. Yo soy Alexia y quería preguntarle más, ¿qué significó escribir Ambu para usted? ¿Qué lo llevó a escribir el libro y qué viaje fue escribirlo? Gracias, Alexia. Fíjese que este libro salió por parte de esta editorial, que es la que lo tiene. Y, y realmente yo ya había trabajado con ellos hacía un par de años, entonces me llamaron y me dijeron que si estaba disponible para escribir un libro, pero como dije, soy víctima del capitalismo, entonces aunque no tenía tanto tiempo, fue como sí estoy disponible, ¿verdad? Porque al final representaba varias cosas. Yo creo que para mí la literatura es varias cosas, pero sobre todo es arte. Es arte. Y en el arte uno puede expresar muchísimo. Entonces, yo creo que parte de los discursos o de los hilos discursivos que yo traté de dejar dentro de AMBU son, por ejemplo, la parte social, que es esto de hablar un poco sobre lo que es la corrupción en Latinoamérica. Por ejemplo, yo vivo en Guatemala, que es un país que lamentablemente tiene corrupción a muchos niveles y es algo de lo que yo quería manifestarme y sobre todo hacérselo llegar a un público joven, o sea, adolescente, que reflexionaran un poco en ello, porque es algo que, no sé, como sociedad tenemos que intentar solucionar. Obviamente el caso de Ángel es algo extremo, ¿verdad? Porque él sí se mete en algo. Yo no le recomiendo a nadie que ponga su seguridad ni su integridad física, emocional o espiritual de por medio, porque yo creo que eso es algo que a uno se le olvida. También uno a veces juzga a los demás o piensa o dice que hacen o que no hacen. Sin embargo, a veces uno deja de hacer o hace no solo por uno, sino por las personas que quiere. Entonces yo creo que esas son las cosas que intenté ir dejando en AMBU. Ya hablé de Arce, por ejemplo, que para mí representa eso, ¿verdad? Que uno no siempre va a ser bueno o no siempre va a ser malo, sino que uno es un ser cambiante. Me preguntaba por qué es que decidió usted que Arce termina ayudando a Firas, porque no pensé que nos ayudaría a escapar. Eso sería mi pregunta. Lo que pasa, repítame su nombre, por favor. Milena. Elena, muy bien. Elena, cuando existen ciertas como, no sé, características dentro de lo que escribo, y a mí siempre, no, aunque yo no quiera, no sé, siempre me pasa que incluyo como ciertas relaciones, llamémosle amorosas. Entonces, por eso apareció Rosales, que era el profesor, que él cuenta, ¿verdad? Que él había como que había estado, o como que sintió algo por Pira y que por ella había regresado, se había dejado todo eso. Y lo mismo pasaba con Arce, ¿verdad? Que él sentía como cierta atracción por ella, pero nunca, pero o sea, ella era una parte de la justicia y él era la otra. Entonces, para mí era como parte de la estructura de una historia está en
poder hacer ese tipo de cambios. Porque si la historia sigue como uno la pensó o como la va deduciendo el lector, termina siendo aburrida. Entonces era como hacer un cambio ahí, ¿verdad? Yo quería mostrarle mi producto de la obra, que fue realizar una portada. Aquí está el logo, luego tenemos la máscara de Ambu, el policía, los dos policías que son Pira y Arce, y acá Alex, que está en una computadora. Y acá tengo los hashtags que había puesto en algunos capítulos. Y acá hay unos que son Ambu Forever, con todo Ambu, y así. Y muchas gracias por responder a mis preguntas. No, gracias a usted, gracias. Qué bien le quedó su portada. Y los hashtags, ya se me habían olvidado. ¿Saben que solo porque el lunes que empezamos con estas charlas con su colegio, me puse a releer algunas partes, no lo había leído desde que lo escribí, pero justo fue interesante reencontrarme con los hashtags, ¿verdad? Buenas tardes. Mi pregunta era sobre que yo tenía una duda sobre por qué con qué intención usted puso el ejemplo de que Ángel, cuando narra, cuando vamos leyendo la obra, ¿por qué Ángel tuvo que depender así emocionalmente de Sabina? Y él no se esperaba sobre que la gente Pira era pariente de Sabina, con la chica que tuvo a inicial de la obra una relación. Porque, ¿qué intención tuvo usted a ponerlo como ejemplo? Y justo en el personaje principal, ¿no? Lo que pasa es que, miren, yo sé que, bueno, cuando uno es adolescente, la adolescencia está muy vulnerable. O sea, aunque miren ustedes ahí a alguien que es como duro, inocente, realmente uno en la adolescencia está vulnerable y a veces se topa con gente que le va a cambiar la vida. Y no siempre es gente que se queda con uno. Posiblemente sea gente, y no es que a uno no lo quieran o uno no quiera a esa persona, sino que simplemente ya sean amigos, un noviazgo, parientes, lo que sea, se van a separar. Y ya con esa separación, uno crece y uno siente a veces que todo terminó, que su vida terminó, etcétera, etcétera, pero no, la vida sigue. Y creo que eso era un poco lo que quería colocar aquí, porque realmente Sabina fue un personaje muy, muy importante. De hecho, está en el epígrafe. Y el nombre de Sabina es porque surge de un libro de Milan Kundera que se llama La insoportable levedad del ser. Y ese libro habla de eso, de una mujer fantástica, pero con la que el personaje no puede estar. Entonces, cuando yo estaba buscando un nombre para mi personaje, solo vino Sabina y fue como, aquí está, no hay otra. Lo único es que se diferencia mucho, ¿verdad? Del personaje de Kundera, porque lo que yo quería hacer era demostrar que, miren, y por eso dije, puede que sea en la adolescencia, pero yo creo que uno sigue así toda su vida. Por eso les digo, esa es mi verdad, no tiene por qué ser la suya, pero yo creo que uno sigue vulnerable el resto de su vida. Entonces, Ángel en ese momento estaba pasándola mal por eso, pero también es eso lo que lo empuja a ser mejor. Y ella, y ahí es cuando le quito la culpa a todas las personas que a uno lo van como, o que van saliendo de nuestras vidas, porque ella lo dice, Pira se lo dice justo antes yo creo que es la última vez que habla Pira en el libro, y le dice, ella te dejó porque no podía con la vida de los dos, ¿verdad? O sea, tú tenías que ser responsable por la tuya, y ella también tiene que vivir, o sea, en cambio él dependía mucho de ella cuando estaban juntos. Es cuando se separan, él crece, ¿verdad? Eso era quizás lo que quería representar, pero también es la idea de que, vuelvo a repetirlo, y perdón por ser redundante, no es cuestión de odio ni nada, que a veces la gente se deje, ¿verdad? Porque ella de igual manera le mandó a Pira, ¿verdad? Para que Pira lo ayudara. O sea, sí lo quería, lo que pasa es que no podía seguir con él. Esa es la idea. Muchas gracias. A usted.
pregunta. Buenas tardes, yo soy Sol Bustamante y mi pregunta va más un poco al final de la obra, ¿no? Sabemos que Pira y Ángel se accidentan y Ángel decide quedarse con Pira, teniendo aún así la posibilidad de escapar. Y mi pregunta es, ¿cuál es el motivo por el que usted decide dejar esa parte y no hacer, por ejemplo, que Ángel escape, ¿no? Bien, me dijo que se llama Sol, ¿verdad? Sol. Ah, muy bien. Sí. Mucho gusto, Sol. Fíjese que con esa... miren, toda la vida yo creo que lo más fácil que uno puede hacer con su vida siempre, y de hecho es lo que generalmente uno hace, es evitar o escapar. Por ejemplo, a uno le duele la cabeza, en lugar de ir a hacerse un chequeo médico, es, ay, me tomo una pastilla, ¿verdad? Y ya. Es como evitar algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando vienen problemas, generalmente nadie quiere afrontarlos. Y es la naturaleza humana, porque nuestro cerebro está programado para hacernos sobrevivir. Entonces, si vemos algo negativo, vamos a escapar. Pero requiere mucho valor enfrentar no solo lo que nos da miedo, sino también reconocer que, o sea, no podemos dejar, o no deberíamos, mejor, porque sí podemos, pero no deberíamos dejar a la gente con nuestros problemas o que salga perjudicada por nuestras decisiones. Entonces, para mí eso era importante, que Ángel fuera responsable con lo que había hecho. O sea, no, porque si lo vemos en una historia quizás más de Hollywood, termina con él escapando, celebrando, qué sé yo, brindando con alguien en la playa, ¿verdad? Pero no, realmente la vida no es así. Nosotros tenemos que ser responsables y enfrentar las consecuencias de lo que hacemos. Aunque como dije antes, no sea por una mala acción, ¿verdad? Pero así es, entonces hay que enfrentarlo. Ese era el propósito. Ujú. Gracias. No, sí, gracias. Hola, soy yo de nuevo. Bueno, lo que quería preguntar es, cuando leí la sinopsis de la obra, me di cuenta que, bueno, Ángel era como un justiciero, ¿no? Entonces, no sé si habrán leído la Death Note, que, bueno, no leído, he visto la Death Note, que es un anime que es casi lo mismo, ¿no? Entonces, cuando lo vi, pensé, se va a parecer a la Death Note, ¿no? Porque es algo así, ¿no? Que eran los justicieros sobre los corruptos. Entonces, también quisiera saber si en algún momento en el que usted escribió la obra pensó en que se parecía o en algún momento se inspiró o si ha visto el anime. Sí, sí, tuve la dicha de ver el anime hace mucho, mucho, mucho. Y después lo volví a ver cuando llegó a Netflix. Pero me, lo que pasa es que la esencia es la misma. Yo creo, o sea, yo me recuerdo de mí de adolescente y era como, o sea, si bien tenía problemas y a veces pensamientos extraños, creo yo que siempre estaba como la idea en el fondo, de hacer bien las cosas, ¿verdad? O hacer el bien, mejor dicho. Tal vez hacer bien las cosas no, pero hacer el bien. Y, por ejemplo, me cuestionaba yo mucho, o no me cuestionaba, me rebelaba en contra de las normas. Por ejemplo, yo a ustedes las miro uniformadas, yo me recuerdo que yo no llevaba el uniforme al colegio y ese tipo de cosas, y según yo eso era como rebelarme o algo. Ahora veo yo que fue muy tonto de mi parte, pero cuando uno ve Death Note se da cuenta de que Light Yagami está a otro nivel, ¿verdad? Porque él es un personaje perfecto. O sea, él como ser humano es perfecto. Y él se conoce tan bien que incluso él es como dos, uno con la Death Note y otro sin la Death Note. Ujú. En Claro. cambio,
Ángel, no, Ángel lo quería hacer alguien, como dije, alguien más vulnerable, alguien con más fallas. O sea, él, si se dan cuenta, sus canales, o sea, que él hacía de YouTube, primero todos fracasan, ¿verdad? Porque es lo más común que a uno le pase, pero siempre hay que seguir, ¿verdad? Pero no, pues sí, ahorita recordándome, puede ser que en algún momento haya pensado sobre esa idea de justicia que aparece en Death Note, pero sí diría yo que el personaje en ese sentido sí es diferente, ¿verdad? Porque a mí me hablan de Japón y por lo que a uno le llega de Japón, dice, sí puede existir un light, pero a uno le dicen en Latinoamérica eso y es como, está difícil, ¿verdad? Está difícil. Porque aquí es diferente la sociedad. O sea, los alumnos, por muy geniales que sean, así como él lo tienen como en una escala a nivel nacional como el mejor alumno de Japón, si no estoy mal, en Latinoamérica que se logra hacer un ranking así en un país es difícil, porque a veces incluso las pruebas que se hacen por parte, no de los colegios, sino a veces de parte de los gobiernos ya están viciadas o pasa más de algo, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que es como contextualizar un poco más mi personaje. El mensaje es que se supone que después de que descubrieron que Ambu era Ángel, cuando se buscara en un buscador el nombre de Ambu con todo y el arroba, en vez de aparecer sus videos, iban a aparecer las personas involucradas, como Ángel, Alex, Pira, Rama, Arce y Vladimir. Y aparecen como pequeñas descripciones de cada uno de ellos, que, o sea, cosas que hicieron durante toda la obra. Ignoren eso. Esa idea estuvo muy buena, no, me hubiera gustado colocarlo en el libro en alguna parte, pero me parece bastante útil. Sobre todo porque uno en la actualidad se maneja con perfiles, ¿verdad? Hay gente, uno lo busca en internet y fijo algo va a aparecer. Como el canal, ay, ahí está, ¿sí lo puede ver? Ya, he creado el canal de Ambu, o sea, he agarrado varias partes de otros canales y lo he ido editando como si fuera el canal de Ambu. Cuando Pira al inicio ve el canal de Ambu y Ambu dice que es la quinta vez que abre el canal. Entonces ahí le coloqué al video aviso, muy pronto información importante, y en la descripción que era la quinta vez que abría el canal, pero que pronto iba a haber información. Entonces, esta es la página principal y cuando presiono la parte de videos, se pone la parte de los videos, que es la que está ahorita, que supuestamente está en vivo. Y acá en las listas de reproducción no le coloqué, en canales tampoco. O sea, como para que sea un poco más misterioso, porque pues supongo que Ambu quería guardar toda su información, entonces no comunicaba mucho con respecto a sus gustos. En comunidad coloqué que supuestamente hace 5 horas había comunicado que pronto iba a empezar el en vivo, que actualmente estaba viendo Kira. Y aquí en más información coloqué una pequeña descripción que dice: hola a todos, soy Ambu y en este canal daré información importante a los ciudadanos con respecto a lo que sucede en nuestro país. Manténganse atentos. Se unió el año 2019, que es cuando se publicó el libro, y le coloqué 4 millones de vistas porque sus videos tenían muchas vistas. Aquí se puede abrir cualquier página, incluso le cambié la parte del URL, que le puse en Facebook, en videos le puse vídeos, listas de reproducción le puse playlist en el URL, en comunidad, community, canales, más información. Acá se puede avanzar y es como si estuvieras buscando, y acá se retrocede y regresas a la otra página. Wow, qué bonito le quedó. Tenía unas preguntas que hacerle, que cuál era su Pokémon favorito, porque dijo que estaba jugando Pokémon, entonces quisiéramos saber cuál era su Pokémon favorito y cuál es su videojuego favorito. La del videojuego está más fácil, porque creo que el videojuego es FIFA. Creo que es FIFA. Aunque sí creo que sería FIFA.
Ahora, de Pokémon, ya está más difícil. Podría hablar de varios, pero fijo. De hecho, que alguna playera de Pokémon, no sé si se mira. Está Pikachu. Hoy sí estaba metido en el personaje Pokémon. No, yo creo que sería tal vez Lugia, que es de la segunda generación. Creo que es un legendario de la segunda generación, es Lugia. Y no sé, últimamente me he estado gustando bastante Darkrai, que es el que elimina a Ash en la Liga Sinnoh. Entonces, no sé, creo que esos podrían ser algunos de mis Pokémon favoritos. Muchas gracias por compartirme su trabajo. Creo que bastante. Como es cosas que a mí no se me ocurrieron, ¿verdad? No se me ocurrirían. Me encanta ver que la gente esté haciendo. Yo hice una mini maqueta, ahí está, de cómo creo yo que sería el cuarto de Ángel. Y en este algo que quiero resaltar es que hice esta mini plaquita de YouTube, que creo que como él no podía poner su información, entonces creo que él lo había hecho para sí mismo, porque como no podía poner su información porque lo rastreaban y toda cosa, entonces él se había hecho su propia plaquita. Y acá también pongo el cuadro de nuestra amada Sabina. Está a pie de la cama, porque obviamente a rezarle a Sabina, y periódicos en el piso, y en un capítulo menciona que tenía latas de Coca-Cola y comida ahí, porque desordenado 100%. Y acá hay un librero que se cayó hace ratito, pero sigue sobreviviendo, con todos los libros que leyó por Sabina. Bueno, y esa es mi mini maqueta. Qué bonito. No me recordaba lo de la comida. Pero sí, muy bien. Y de la placa de YouTube, sí, creo que ese es el sueño del youtuber, ¿verdad? Recibir siempre, no sé si han visto ustedes que siempre hacen su unboxing, ¿cómo es? Sí, unboxing, ¿verdad? Cuando están destapando su... Así que gracias por compartir. Mucha suerte, cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima oportunidad.